Hola chicos, vamos a ver un ejemplo de cómo crear una tabla en SQL, cómo hacer un backup y un restore, que nos va a ayudar para la materia y para desarrollarnos luego más adelante. Bueno, yo en este caso tengo el SQL Express 2019, lo van a tener que instalar la versión de Express que tengan, no importa, después les vamos a ver cómo recuperar los datos con distintas versiones y el SQL Management, con el cual van a poder administrar todo lo que es la sentencia del motor de la base de datos de SQL Express. Fíjense, cuando se van a conectar, siempre tienen que tener en cuenta el Database Engine, no el análisis, no el reporting, porque no van a poder manipular la base, o sea que lo referido a la base de datos. El server name, el punto, va a decir que es el local, y barra SQL Express es la instancia del SQL que yo tengo instalado. Cuando ustedes instalan el management, le van a decir la instancia, igual pueden crear instancias ustedes. Vamos, yo sigo que voy a seguir con la default que ya tengo creada. Me conecto. Me voy a parar y crear una base de datos. Me paro en base de datos, nueva base de datos y voy a poner base de datos ejemplo. Ya automáticamente me crea toda una estructura de base de datos que necesito internamente del SQL Express y ahora yo me voy a parar en la carpeta de tablas o tablas en inglés y me voy a crear mi primera tabla. Vamos a poner primero el código, vamos a ponerle los datos y el tipo de dato que se necesita. En este caso yo voy a elegir varchar porque va a ser del tipo string, código del tipo entero, apellido también del tipo varchar o nchar. Después le voy a poner la fecha de nacimiento, pero le voy a poner primero DNI. Es indistinto el orden, pero ya que estoy. Bueno, y fíjense que en la fecha de nacimiento yo tengo date, data time, depende. Yo le voy a poner, no me hace falta la hora ni demás para estos datos. Y voy a crear otra tabla ahora para que se relacione, no voy a tener una sola tabla. Ahora las tablas, yo lo que puedo hacer, decir que su clave primaria, me paro en la columna que quiero o las columnas, y con el botón derecho, Set Primary Key. Fíjense que yo tengo que elegir, bueno, voy a marcar qué columna puedo permitir que sea nula y cuál no. Hay un campo, una propiedad de las columnas, cuando tengo la primary key o la clave primaria, que es identidad. Yo me paro, fíjense que la column property, la propiedad de la columna, lo que me hace esta propiedad, si yo la habilito, es darle la lógica a la base de datos que los códigos se vayan autoincrementando. Le puedo decir que se incrementen desde cuándo y desde cuándo arranque. Esto es para no andar buscando cuál fue el último código, cuál es demás. Lo bueno es que a medida que se van agregando filas, van a tener los datos ya ordenados. El tema si hago borrado físico, me va a saltar de la 3 a la 10 o para que se den un ejemplo del borrado. Igual ahora lo vamos también a ver. Yo voy a grabar esta tabla, voy a llamar persona y voy a crear otra tabla más. Lo voy a cerrar. Fíjense que ahora cuando yo actualizo, me aparece mi tabla persona. Voy a crear una nueva tabla más. Va a ser del tipo int y nchar lo vamos a llamar. El código nunca permite nulos. Vamos a hacer lo mismo, lo seteamos como primary key. Y lo selecciono nuevamente. Esto le voy a llamar localidad. Estamos haciendo una tabla simple, una relación de 1 a 1. Yo ahora cierro, lo vuelvo a actualizar. Y si yo quiero ir al diagrama, en algunos casos me va a dar este error.
es un tema de permiso. ¿Cómo lo voy a solucionar? Me paro sobre la base, digo que voy a ejecutar una consulta y doy un comando para modificar la autorización sobre la base de datos, database, y ahora va el nombre de la base de datos, la mía se llama ejemplo, a administrador. Cuando yo la ejecuto, lo actualizo, ahora no me da el error, pero me dice que tengo que crear mi gráfico. Entonces me puedo parar, crear el diagrama, y yo acá voy a ver lo que se llama DER de SQL. Fíjense que tengo una localidad de la otra. No me hace las relaciones, sino que yo tengo que estar arrastrando de una a la otra. Van a ver que muchas personas van a tener una localidad. Por eso es el símbolo de infinito. Ahora, si a mí me es cómodo, yo grabo mi diagrama, también puedo crear el diseñador de base de datos de acá. Un ejemplo, yo voy a crear una tabla materias, sí, materia le voy a llamar. Fíjense que me aparece en el diseñador, puedo poner directamente también el código, el tipo, el nombre de la materia, el estado. Para decir algo vamos a poner estos dos nada más para hacerla simple. Puedo ir completándola como quiera y me paro otra vez, fíjense con el botón derecho, primary key, y si ahora acá no tengo, me voy a propiedades y me va a aparecer al costado. Y le doy también la parte de identidad. Ahora van a ver por qué molesto tanto con la identidad. Entonces yo ahora guardo esta tabla y vamos a hacer, fíjense, si yo ahora salgo del diagrama, la tabla ya está grabada cuando no tiene ningún asterisco ni demás. Listo, yo salgo del diagrama y no me grabó la última parte. Es decir, a nivel gráfico, pero sí me grabó la tabla. Es decir, si yo voy al gráfico a lo que me refiero, que ya lo tengo creado, me lo dejó. Yo lo que voy a hacer esto, la voy a remover. Y ahora la agrego de la otra manera que se ve más compacta. Entonces, ¿qué pasa? Ahora voy a hacer una relación de muchos a muchos. Entonces voy a necesitar una tabla intermedia. Porque la idea es que una persona va a cursar muchas materias y muchas materias la va a tener una persona. Entonces, para hacer una clave, una tabla intermedia, persona, materia, estoy llenando varios datos para hacer el backup y demás. Code persona va a ser del tipo int. Obviamente que esta tabla no va a permitir nulos. Y código materia, también del tipo int. ¿Por qué? Porque va a ser una materia que va a permitir asociar a las dos. Yo la voy a pasar a mejor vida. Actualizo. Todavía no la había guardado. No importa. Vamos a crearla nuevamente. Voy a sacar esta parte. Voy a hacerla rápido. Mat persona. Persona materia. El nombre, chicos, es indistinto. Ahora sí, cuando la quiero grabar. Yes. Ahora ya me quedó grabada. Si actualizo.
las tablas. Ahora, me apareció dos veces, perfecto. Bueno, una me la había tomado y no me había refrescado antes. Bueno, una la voy a pasar a mejor vida. Me paró, la borro. Total, estoy armando la estructura y así ya le queda el ejemplo de uno a uno, uno a muchos y cómo hacen. Ahora, una persona va a tener muchas materias por eso. Fíjense que la relación no es para ese lado, sino que es para el otro. Por eso una persona, fíjense, muchas personas, una persona va a tener muchas materias y muchas materias van a tener una persona. Entonces con esta tabla intermedia hago esa relación. Ahora yo ya tengo todas las relaciones creadas, voy a empezar a llenar los datos. Ejemplo, voy a ir a localidad, fíjense cómo está autoincremental, todas las tablas menos la intermedia, porque ahí lo único que voy a hacer es insertar y borrar. Fíjense que vamos a poner, a ver, Cava, eh, no le gusta el espacio, pero ven las medidas que se me fue a agregar. Esto es lo que tiene el identificador que le decía. Eh, no le gustó. Ah, por el tipo de datos que le había puesto antes. Eh, bueno, la idea es que, bueno, le voy cargando datos, voy a ir a la tabla persona, nombre Juan Pérez, nació en 1980, el 12 del 12, y tiene la primera localidad. Vamos a poner a Martín, Palermo. Fíjense que como permito nulo me permite bajar. Ahora como la no existe, pero la 6 sí. Bueno, la idea es ir llenando la tabla con los datos a través del sistema. Una vez que yo ya tengo mi tabla, la tengo creada, ¿qué quiero hacer? Por ahí quiero hacer un backup, porque cuando no siempre voy a estar en el mismo lugar. Entonces, para hacer un backup, me paro sobre la tabla, voy a tareas en ese backup. Va a haber casos que, bueno, vamos a remover la lista, la dirección y voy a elegir yo ya en D, en mi disco, creé una carpeta que se llame backup de base de datos. Voy a poner base de datos, backup, base de datos, ejemplo, backup, ejemplo, punto, back, que es la extensión. Entonces yo ya cuando ya tengo el nombre, fíjense, lo pinto y le doy OK. Yo ya tengo mi backup. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, ahora voy a persona, le voy a borrar un dato. Voy a localidad, también le voy a borrar todo lo que tiene. La idea es que cuando ahora yo vaya, me traiga todos los datos. Cuando recupero un backup, cuando hago un restore de la base de datos, me va a recuperar todos los datos de cómo estaban anteriormente. Entonces ahora yo tengo que ir a elegir, fíjense, en qué base de datos voy a ir a buscar el backup. Yo acá tengo el backup que acabo de crear. Fíjense,
Ya que lo pinto me va habilitando los controles y me trae la opción. Van a haber casos que fíjense que dice esta opción que sobrescriba lo que ya tiene, porque voy a hacer un backup y si me va a decir no, que va a sobrescribir los datos, sí, lo sobrescriba porque quiero traer todo lo que tenía antes en ese momento. Y esta opción que cierre todas las conexiones que están. ¿Por qué? Porque cuando voy a hacer un restore y la base de datos tiene una conexión abierta, puede ser que ustedes se estén manejando en forma local, pero quedó una instancia o ya la está usando varias personas, entonces tienen que cerrar la conexión por ese momento para restaurar el backup. Fíjense, tiene esas opciones por el error. Ahora yo hice mi backup, perfecto. Si yo ahora voy a persona, ven que me trae todos los datos que estaba antes, igual que a localidad. Bueno, esa es la idea de hacer backup. Hay un temita, que yo ahora estoy en la versión 2019. Si yo quiero hacer un restore de una versión inferior, voy a poder. Pero ¿qué pasa si tengo una versión 2014, 2016, 2017? No voy a poder hacer un restore de una base 2019. Entonces, para ese caso, lo que vamos a hacer es script. Script va a crear la estructura y ustedes, chicos, van a tener que llenar los datos. Fíjense que ahora yo me paro en el ejemplo y digo generate script y hay un orientador que me dice qué es lo que yo quiero hacer. Yo voy a seleccionar todas las tablas, en este caso, y voy a elegir la ruta también donde quiero, vamos a enviarle la misma carpeta que mi script. Yo elijo el formato, me dice todo lo que va, la estructura, cómo está armada, y ya me generé el script. Ahora miren este detalle, si yo voy a la carpeta, backup, en D lo grabé, sí, o me lo generó en otro lado, me lo generó en otro lado, vamos de vuelta. Todas las tablas. Ah, porque fue de... Listo. Mi script. Ahí está. Ahora va la carpeta que yo quiero. Y me lo genera. Fíjense que ahora el script me lo acaba de generar. Si yo le doy doble clic, me va a traer toda la estructura. Fíjense, úsese en base de datos ejemplo. Y acá está que dice crear la tabla localidad, cuál es la primary key, los campos que tienen, el tipo de datos, así por está toda la estructura de la tabla. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a crear una tabla nueva que se va a llamar Pepe, porque ustedes por ahí no tienen la base, yo ya la tengo. Digo, la de base de datos ejemplo me refiero. Entonces, Pepe. Entonces, úsese en... Entonces, el script es para cualquier versión, Pepe, y lo ejecuto. Yo ahora cuando voy a Pepe, si hablo, ven que tengo toda la estructura de que tenía en base de datos ejemplo. Bueno, es otra forma, van a ver en los ejercicios, en los ejemplos. Realmente le voy a estar dejando lo que es el punto back y lo que es el script. Bueno, la idea es hacer un video corto que les sirva, chicos. Cualquier duda, después obviamente me mandan mensajes y demás. Lo que sí les voy a decir que tengan en cuenta cuando empiecen a hacer sus ABM, miren esto. Yo acá tengo el código de localidad es 1. Entonces, cuando empiecen a borrar, a hacer los borrados, si son físicos, es decir, que borran la fila completa, fíjense que 1 está siendo usado. Y ven que el error
no se puede borrar porque está siendo usado. O sea que cuando ustedes hagan los borrados van a tener que estar preguntando si existe o tienen que desasociarlo para poder borrar este dato. Porque si yo borro me queda una tupla ya inconsistente. Entonces eso es lo que está evitando el borrado. Bueno, igual lo vamos a estar viendo en la parte más de ADO, pero tengan en cuenta estas cosas. Bueno, chicos, espero que les haya servido. Un saludo a todos.